Muy, pero muy buenas noches. Estamos una noche especial acá en la Biblia Abierta, como siempre comenzando 21:30. Damos gracias a Dios a aquellos que se van sumando y al mismo tiempo les invitamos que vayan compartiendo el link porque esta noche va a estar bien al estilo a Biblia Abierta, ¿eh? Candente va a estar. En esta noche voy a ir presentando porque está faltando mi co-conductor, está en camino, me comentó que en Entre Ríos hay un problema de colectivo, así que ya está llegando, ¿no? Pero está en esta noche con nosotros nuestro invitado especial, Carlos Aguilera, así que lo voy presentando. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este programa a Biblia Abierta, ¿no? Sobre todo en este mes de la Biblia que hacemos muy bien en recordar y en mirar un poquito cómo fue el proceso de que la Biblia llegue a nuestras manos en la actualidad. Interesante va a estar el tema en esta noche, así que mientras tanto vamos a ir compartiendo nuestra vía de comunicación. Le invito a los hermanos que puedan estar ahí enviando sus mensajes, compartiendo el vivo para que otros hermanos puedan estar en esta noche aprendiendo, como nosotros también en esta noche vamos a aprender muchísimo. Nuestra vía de comunicación en la zona de Entre Ríos, 343-643-3640. Ahí directamente se pueden comunicar. Ese es el número privado de Nelson, ¿eh? Así que pueden directamente, le mandan un mensaje, hola Nelson, a aquellos que lo quieren conocer ahí, ¿eh? Y en la zona centro, Santiago del Estero, Argentina, capital del colchón, 385-300-3096. Mientras tanto, antes de que entremos fuerte en el tema con Carlitos Aguilera aquí en esta noche, nos vas a contar un poquito, Carlitos. Yo sé que hay muchos hermanos que te conocen, es más, ahí tenemos muchísimos hermanos en común, pero hay algunos hermanos que quizás en esta noche te van a ver por primera vez, así que presentate un poquito, contanos un poquito tu ministerio, dónde estás trabajando, ¿eh? Dónde te congregas y contanos un poquito todo lo que estás haciendo, y porque vos también haces radio, así que te dejo unos minutos ahí para que nos cuentes. Bueno, sí, la verdad que estar como entrevistado es una función que pocas veces me toca, ¿no? Me gusta más estar del lado donde están ustedes y hacer las preguntas, pero bueno, vamos a ver cómo nos llevamos con el lugar de entrevistado. Eh, bueno, yo estoy en Santiago del Estero actualmente, hace 32, casi 33 años que estoy en Santiago del Estero, en la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Salta 433, también conocida como la Iglesia Cristo Salva. Estamos ahí en el ancianato con Marito Mulki y bueno, trabajando tanto en la iglesia como en el colegio evangélico, que es como una herradura que rodea a la iglesia, ¿no? Estamos en el centro de Santiago del Estero, un colegio grande con casi 1.600 alumnos y bueno, es una obra que nosotros llamamos un campo misionero, ¿no? La educación como una excusa para evangelizar, así que estamos abocados a la tarea de trabajar en conjunto la educación en el colegio con la iglesia y gracias a Dios que como brazo evangelizador nos permite introducirnos en las distintas capas sociales, llegar a todos los estratos sociales, entrar en cada casa a través de la escuela y a través de la radio. Te Así decía que es. hace 33 años que estoy en Santiago, pero soy originario de San Rafael Mendoza, de la misma tierra de Nelson Gallito. Ahí lo Hoy estoy estoy... viendo. Lo vi cuando era alumno de la escuela dominical y hoy está todo un hombre misionero, pero él es más grande que yo, no crean que este, eh, se me hizo un problema mental ahí en ese momento, porque digo, peleamos con Nelson acá siempre por el tema de la edad. Y me dices vos que ajá, él es alumno tuyo. Yo hoy, antes que iniciemos, te pregunté
¿cómo haces para mantenerte tan joven y yo me siento más viejo? O sea, explícanos un poquito eso y ahora me decís que Nelson fue alumno tuyo. Por eso digo que él es mayor que yo, pero bueno, no importa. No entremos en detalle. Me Hola, ganó de mano Nelson. ahí. Antes de cualquier comentario se adelantó. Un placer compartir este tiempo con alguien tan especial. Y también, menos mal que no lo tuve que corregir de comienzo. Yo digo, a ver si dice que es mendocino. No, acá no existe el mendocino. Es de San Rafael, Mendoza. Somos San Rafaelinos, no Provincia, mendocinos. La provincia de Mira provincia de San San vos. Rafael. Rafael. Les cuento algo antes que empecemos. Mirá, vos sabés que, bueno, yo un tiempo estuve viviendo en Termas y el termenio no se identifica como santiagueño, ni como tucumano, ellos son termenios. No se Claro. identifican, así que ustedes son igual entonces. No, mejores. No. Ah, Nosotros somos superiores, sí. Sí, no. uy, no, se viene con todo a Biblia abierta esta noche, ¿eh? Bueno, Más, estamos acá. Sí, habla. estamos en un proceso de independencia, los departamentos del sur de Del Mendoza. Ya en sur. cualquier momento nos hacemos provincia. Tal ¿El cual. tema tiene que ver algo con referido a las marcas de los vinos, algo de eso? No, ¿no? Calculo que no. También. No. El sostén económico de Mendoza proviene del sur, toda la riqueza vitivinícola, yacimiento petrolífero, todo viene del sur. No hay el ganado en Alvear, la vitinicultura en San Rafael, el petróleo en Malargüe. Mira, Ojo. interesante, ¿eh? Nelson, buenas noches. Buenas noches. Acá llegando recién desde Colonia Avellaneda. Así que un placer. No escuché cómo lo presentaba, porque estaba pensando, digo, a ver cómo lo presenta. Pues allá siempre escucho el señor Carlos Aguilera, don Carlos Aguilera. Para mí es Carlito, ¿no? No, Siempre es Algunos me presentan como Don Carlitos. don Carlita. Don Carlitos. Don Carlito. no, bueno, para nosotros acá en Santiago cariñosamente es Carlitos Aguilera, ¿no? Pero yo creo que todos en Santiago lo adoptamos como Carlitos, ¿eh? El caso mío, el eso caso ya mío por viene de estatura, para Mendoza, mí es Carlitos. No se hagan los importantes los santiagueños, porque Carlito viene desde Mendoza, ¿no? No, ahora es santiagueño, aquí vamos a debatir eso. Bueno, estamos en la Biblia Abierta esta noche, muy contentos, compartiendo con Carlos Aguilera acá, y vamos a tener un tema que yo creo que nos va a llevar a reflexionar muchísimo. Seguimos hablando, la temática este tiempo es sobre el mes de la Biblia. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a Nelson que nos guíe a Dios en oración y luego comenzamos hablando sobre un poco de historia. Dale, oramos. Padre amado, te agradecemos por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por esta comunión que tenemos en ti, Señor, este vínculo precioso de sabernos hijos tuyos, hermanos en Cristo, y teniendo una misma esperanza y un mismo Dios, gozarnos en conocerte más allá de nuestras limitaciones cada día un poco más. Señor, te pedimos por Carlito, su familia, que tú le continúes bendiciendo y guardando, y que todo lo que hay en su mente y en su corazón, según tus propósitos, sea realizado para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en tus manos nos dejamos descansar en este tiempo y queremos que podamos edificarnos los unos a los otros, aprendiendo un poquito más de el origen, la historia de este precioso libro que tú nos has legado. Señor, en tus manos nos dejamos descansar agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hablando de las manos, quedás en manos de todas las preguntas de Nelson. No, vamos a estar acompañando, pero nos gustaría un poquito hablar sobre historia de la Biblia. Cómo se formó, cuál fue la primera Biblia que salió, un poco de las traducciones, cómo vinieron. Contanos un poquito, Carlos. Bueno, a ver, vamos a remontarnos un poco
a este principio que todos los cristianos evangélicos aceptamos. La Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que entender que Dios se ha comunicado con la humanidad a través de un lenguaje humano. Dios ha adoptado una lengua para poder establecer una comunicación con nosotros. Y el lenguaje en que se reveló Dios a la humanidad es el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Algunas breves porciones del Antiguo Testamento en arameo, que era el idioma de los caldeos. Vamos a hablar un poquito más de eso enseguida, pero quiero establecer este punto principal de que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en un idioma muy distinto al español. El idioma hebreo tiene una simbología muy distinta al español e inclusive un contexto del idioma usando palabras en sentido muy concreto, no el sentido abstracto que tiene a veces el griego o que tiene el español. Entonces, un problema que se suscitó en principio fue que el pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia y en Babilonia se hablaba un lenguaje totalmente distinto al hebreo, que era el arameo, que era el idioma de los conquistadores, de los babilonios. Cuando Israel vuelve de la cautividad, eh, se encuentran con el problema de que había mucha gente que no sabía el hebreo, no entendía el hebreo. Cuando Esdras quiere leer la Biblia al pueblo, el Antiguo Testamento, tuvo que interpretar el lenguaje hebreo y traducirlo al arameo. Allí se presentó una primera necesidad de traducción, digamos, de vertir de un lenguaje a otro lenguaje. Eh, Pasado el tiempo, vino otra etapa de Israel conquistado por Alejandro Magno, por el imperio griego, y entonces el idioma ya cambió de ser un idioma preponderante, el de los arameos, cambió a ser un idioma preponderante y hablado por la mayoría el griego. Entonces vino la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. Y allí hay toda una cuestión interesante, hay una carta de Arísteas, un personaje que dice la leyenda, ¿no? Porque no es la historia real del asunto, pero dice que Arísteas, un general, eh, quería hacer la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande del mundo en esa época. Estamos hablando de el año 250 antes de Cristo, y se encuentra con que en esa biblioteca faltaba un ejemplar del Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento en un lenguaje que se pueda leer y se pueda entender. Entonces convoca a través del sumo sacerdote de Jerusalén un equipo de eruditos para traducir la Biblia del hebreo al griego, y dice la leyenda de la carta de Aristias que mandaron 6 eruditos por cada tribu, o sea, de las 12 tribus de Israel, por 6 eran 72 eruditos. Y que estos 72, luego de un gran agasajo, los llevaron a una isla, los recluyeron allí para traducir el Antiguo Testamento al griego, y en 72 días lo tradujeron. De ahí la versión de los 70, la Septuaginta, ¿no? Que es
La versión que se utilizaba en el tiempo de Jesús y de los apóstoles era la Biblia que se leía en la iglesia primitiva. Así que fíjense que ahí tenemos ya con respecto al Antiguo Testamento una serie de traducciones necesarias en base a una expansión conquistadora de los distintos imperios. Lo mismo pasó después más adelante, digamos de paso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El lenguaje general, el griego que hablaba la gente común, era el griego koiné, de ahí el griego común. Y el Nuevo Testamento fue escrito en este koiné, este griego que hablaba la gente del pueblo. Claro, avanza la historia, eh, el Imperio Romano va imponiendo el lenguaje del imperio, que era el latín, y de ahí la necesidad de traducir la Biblia al lenguaje que entendiera la gente. Entonces, comenzaron a circular, y esto es interesante, ¿no? Porque fue la obra expansiva de la iglesia, la obra misionera, la que, la que fue haciendo que que la iglesia tradujera la Biblia al idioma de los pueblos que iban evangelizando. Imagínense ustedes que en principio el evangelio se predicaba en Jerusalén y todos entendían allí el idioma griego de la Septuaginta, era el idioma oficial que se hablaba, pero a medida que iban expandiendo el evangelio, iban llegando a los gentiles y los gentiles con distintos idiomas. Entonces los misioneros tenían que traducir, en principio verbalmente, al idioma comprensible por cada una de las naciones que se iban llegando con el Evangelio. Ahora llegó el momento en que empezaron a surgir a través de todo el Imperio Romano distintas traducciones escritas al latín. Y había una gran variedad de traducciones y a veces había conflicto entre las formas en que se traducía del, del griego al latín. Entonces llegó un momento en que un papa le encargó a Jerónimo. Jerónimo era escriba del papa, estamos hablando de más o menos del año 340 después de Cristo. Jerónimo hace una traducción de los idiomas originales al latín. A esa traducción se la conoce como la Vulgata latina. La Vulgata en el sentido que es el idioma que entendía la gente. Ahora, es importante destacar también que eh, el material que se utilizaba para escribir libros era muy caro. En principio, la Biblia se escribió en papiros. Papiros eran juncos que crecían a lo largo del río Nilo. Esos juncos se unían las hojas y se formaban justamente hojas de más o menos 25 por 40 centímetros, y allí se escribía y a eso luego se los utilizaba para enrollarlos y de ahí se hacían los rollos, ¿no? Pero este material era muy frágil y luego se empezó a usar pieles de animales. Esas pieles de animales trabajadas, ¿no? Empezaron a permitir tener mayor extensión en los escritos y más todavía, luego surgieron los códices, que eran esas pieles como acordeón que iban permitiendo que se hagan escritos más largos.
Y ese material que se utilizaba era, por cierto, muy caro, y la forma de transmitir, de reproducir la escritura, era a través de copia del original, se hacían copias, y muchas veces se utilizaba alguien que dictaba y un equipo de gente que escribía. Eso hizo que se cometieran a veces errores, algunos errores no intencionales, a veces también errores intencionales, porque se trataba de aclarar algo en la traducción. Eh, es muy difícil traducir de un idioma a otro, no hay forma de traducir en forma perfecta de un idioma a otro, por eso siempre toda traducción lleva una determinada interpretación y las buenas traducciones deben tratar de interpretar lo menos posible y ser lo más fieles a, al original. Eh, entonces, Jerónimo en un año tradujo los evangelios, eh, pero luego dejó su lugar junto al Papa y se fue a vivir a Jerusalén, mejor dicho, a Belén. En Belén fundó un convento y allí continuó con su obra de traducción. Eh, Dicen los eruditos que él tradujo los evangelios solamente del Nuevo Testamento, lo demás lo hicieron otros, y él se abocó a traducir especialmente el Antiguo Testamento del hebreo al latín. Eh, Realmente el trabajo de Jerónimo fue muy bueno. Ahí hay otra cuestión interesante en la historia, y es que eh, en la Biblia Vulgata se introdujeron los libros que nosotros llamamos apócrifos y los católicos deuterocanónicos, pero hubo una discusión ahí entre San Agustín, o Agustín de Hipona, mejor dicho, y Jerónimo. Jerónimo, como seguía en realidad Jerónimo tenía un equipo de eruditos hebreos que lo ayudaron tomando el texto hebreo para traducirlo al latín, y él tenía conocimiento de cuáles eran los libros aceptados canónicamente por los judíos, y ese canon judío, fijado en el año 90 después de Cristo en el concilio de Jamnia, excluía a los libros apócrifos. Sin embargo, Agustín de Hipona, que estaba en Alejandría y tenía la influencia griega, él tenía mayor peso teológico dentro de la iglesia en esa época, y como los apócrifos estaban dentro de la versión griega, influyó para que esos libros se incluyeran dentro de la Vulgata. De todas maneras, la Vulgata fue la versión que circuló, pero con muchas críticas, no aceptada por todos. Fue recién en el Concilio de Trento, en 1560, que la Iglesia Católica oficializó la traducción Vulgata, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica por mucho tiempo, prácticamente el siglo XX se usó la Biblia eh, Vulgata como la Biblia oficial católica. Eh, Ahora uno tiene que entender en el contexto histórico que la Biblia que tenía el catolicismo era solamente accesible a personas con muchos recursos económicos para poder comprarla. Solamente podían comprarla ciertos conventos y tenerla a la mano ciertos prelados dentro del catolicismo. Por lo tanto, la Biblia no era accesible al pueblo y tampoco estaba en un lenguaje que el pueblo pudiera entender. O sea, en principio el latín era el idioma que todos entendían, pero la iglesia iba avanzando, iba
evangelizando nuevas naciones, nuevos lenguajes, y esa gente no entendía la Biblia, no entendía, el alemán no entendía la Biblia, el inglés no entendía la Biblia, el español no entendía la Biblia. Viene la época de la Reforma Protestante, aparece Lutero en el escenario de la historia, y Lutero eh, tenía ese principio de que la Biblia tenía que estar al alcance del pueblo, que la gente tenía que leer la Biblia. Y entonces Lutero hace su propia traducción al alemán. Eh, Hubieron otros esfuerzos antes de Lutero para traducir la Biblia y todos ellos fueron perseguidos por la iglesia oficial, por el catolicismo. En, en Inglaterra es famoso Wycliffe, en el año 1300 y pico hace su traducción al inglés y fue muerto en la hoguera por ese atrevimiento. Luego, en 1500, aparece Tyndale, donde hace su traducción también y la misma persecución. En España hubieron varias versiones antes de nuestra querida reina Casiodoro de Reina fue el primero en traducir la Biblia completa al español, pero tenemos que entender que antes de la traducción de Reina hubieron otras traducciones. En España vivían muchos judíos, vivían moros, llamados moros, los musulmanes. Hubo traducciones de la Biblia al árabe y hubo traducciones de la Biblia hechas por eruditos hebreos al español. Famosa es la Biblia prealfonsina, luego la Biblia alfonsina, que fueron traducciones del Antiguo Testamento, y un personaje muy conocido en la historia y que debe ser muy reconocido es Francisco Pérez de Pineda, que hizo su traducción del Nuevo Testamento y que fue un colportor, diríamos hoy, que distribuyó miles de ejemplares de la Biblia, fue perseguido, murió también por persecución, y él tenía una fortuna que la dejó como un legado para que se imprimiera la Biblia traducida al español. Muchos creen que Casiodoro de Reina pudo hacer su trabajo de traducción bíblica e inclusive traducir y publicar la Biblia en español gracias a ese legado de Pérez de Pineda. Ahora, interesante es que a Reina, Casiodoro de Reina, le llevó según la introducción que él hace a la Biblia del Oso, así se conoce la Biblia, primera Biblia publicada en 1569, porque tenía un oso en la tapa, ¿no? Él dice que le llevó 12 años hacer esa traducción y le llevó todo ese tiempo porque obviamente tenía que huir de sus perseguidores, refugiarse, muchas veces estar tiempo escondido en distintos conventos y finalmente salir de España y la Biblia la publica en Suiza, en Ginebra, en el año 1569. Lógicamente, esta tarea de traducción bíblica es dinámica porque los idiomas, las lenguas vivas, como se llama a los idiomas que están en uso, van cambiando continuamente. Si uno hoy lee la Biblia del Oso, que hay ejemplares que se pueden leer, no va a entender mucho del español que se usaba en el año 1569. Por eso constantemente se van haciendo revisiones de la traducción
de Casiodoro de Reina. La primera revisión se hace en 1602 por Cipriano Valera, por eso nuestra versión se llama de Reina Valera, porque 1569 la primera publicación y en 1602 la primera revisión por Cipriano Valera, de ahí el nombre de nuestra versión Reina Valera. De esta versión Reina Valera que nosotros utilizamos hoy, se han hecho muchas revisiones. Nosotros usamos hoy comúnmente en los púlpitos y en las iglesias se usa la versión de 1960 y a la versión de 1909 le llamamos la versión antigua, pero hubieron varias versiones entre 1602 y 1909, como han habido varias revisiones a partir de 1960 a la fecha, una por lo que decimos el dinamismo del idioma, las palabras que van cambiando y que se van adecuando, otra porque van saliendo versiones que se van adecuando a regionalismos, no es mismo el entendimiento del español que tiene un mexicano al que tiene un argentino o al que tiene un español, los modismos van haciendo la necesidad de distintas versiones y también el descubrimiento de nuevos manuscritos que son más antiguos y más cercanos a los manuscritos. O sea, hoy no existen los textos originales ni del hebreo ni del griego que usaron los escritores de la Biblia. Existen copias de copias. Del Nuevo Testamento hay 5.000 copias que es necesario compaginar a través de distintas técnicas científicas que hoy se conoce como crítica textual y se va depurando, digamos, y adaptando, cada vez tratando de dar mejor sentido a el texto de la Biblia. Así que yo creo que eh, tenemos que conocer la historia de la Biblia, tenemos que conocer lo que costó que nosotros tengamos hoy la Biblia en español. Hoy nosotros compramos la Biblia, el libro es más publicado, el libro más vendido, pero muchas veces no tenemos idea de lo costoso que fue y la sangre que se derramó para que nosotros pudiéramos tener hoy la Biblia en nuestro lenguaje y poder leerla en español. Pocos tienen la bendición de poder estudiar los idiomas originales para leer la Biblia en los idiomas originales, pero gracias al esfuerzo que han hecho hermanos que han dejado su vida por luchar para que la Biblia esté en el lenguaje que podamos entender. Y todavía hay mucho para hacer en este sentido porque hay muchos lenguajes y dialectos a los que la Biblia todavía no se ha traducido y es necesario seguir trabajando en este sentido. Bueno, es un pantallazo general a grandes rasgos de cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros hoy. Y en ese pantallazo quedan expuestos también grandes dilemas que van apareciendo. Algo mencionaste, como fue el surgimiento de lo que conocemos como la crítica textual, ¿no? Y todo lo que conlleva en la actualidad, también todo el conflicto de análisis, ¿sí? En función de los originales, ¿no? Hay mucho debate. Una de las ideas es, hacemos un alto ahí, de las palabras, viste que siempre que está el mes de la Biblia aparecen palabras, expresiones raras que todos agachan la cabeza y dicen amén, viste, pero no entienden de dónde viene y demás. Por eso es muy bueno lo de la historia. Pero, por ejemplo, se habla mucho de lo que es el texto receptus y el texto crítico. Vos contaste algo dentro del marco histórico, precisamente el contexto histórico habla de lo que es el texto receptus y el texto crítico, ¿no?
antes de preguntar sobre eso, a ver cómo podríamos definirlo claramente para que aquel que lo escuchó muchas veces pero no entiende mucho a qué hace referencia pueda entenderlo. Bueno, voy a tratar de hacerlo sencillo, vamos a ver si lo logramos. Em, el texto que usaron, que usó Casiodoro de Reina, es un texto que fue confeccionado por Erasmo. Eh, Erasmo era un erudito lingüista de la época, pero contaba con copias tardías de lo que eran los textos griegos, más bien conocido como el texto bizantino, ¿no? El texto occidental. Eh, y en base a eso fue conformando un texto griego del Nuevo Testamento. Tengamos en cuenta que para hacer esto había que tomar distintos códices o libros existentes en su época. Y en base a esto se hicieron las versiones como Reina Valera, como la del el Rey Jaime en inglés, las versiones en alemán. Eh, a eso se le llama el textus receptus o el texto recibido. El tema es que luego de eso, y principalmente en el siglo XIX, siglo XX, se descubrieron nuevos manuscritos más cercanos a la época de los apóstoles. Estamos hablando del descubrimiento de manuscritos que datan del siglo segundo después de Cristo, siglo tercero después de Cristo, que son más cercanos a los apóstoles, por lo tanto se cree que tenían mayor fidelidad al texto original. Estos se conocen como los textos alejandrinos. Entonces, claro, esto es interesante que había manuscritos que estaban en el Vaticano desde el año 1481, pero que el Vaticano no los puso a disposición de los eruditos hasta el siglo XIX. En el siglo XIX surgen eruditos como Tregelles, que pertenecía a la Asamblea de los Hermanos, Tischendorf, Hort, fueron eruditos que fueron revisando el texto Receptus y adaptándolos a los nuevos descubrimientos de los manuscritos. A tal punto digo un dato de color, porque creo que muchos de los que estamos aquí somos de las asambleas de hermanos. John Nelson Darby hizo su nueva escritura, en el año 1871 la publica en base a los descubrimientos. Por eso a mí me causa un poco de algo tragicómico cuando hay hermanos que critican el texto crítico y que estamos tergiversando la escritura, qué sé yo. Sería bueno que lean el Nuevo Testamento de Darby, que está hecho en base al texto crítico que él tenía disponible en ese momento. Pero luego han surgido, año 1947, se descubren los rollos de las cuevas de Qumran y se encuentran manuscritos antiguos, inclusive del Antiguo Testamento. Entonces, esto permite una comparación de el texto masorético hebreo con los descubrimientos del siglo XX, y hay una ratificación aquí de que el texto masorético era un texto muy cercano a los rollos que se descubrieron en el siglo XX, lo cual es una confirmación de la veracidad y de la autoridad de la escritura, de la inspiración de la escritura, porque
Ustedes saben que hay muchos críticos de la escritura, hay teólogos liberales que discutieron inclusive las fechas de confección de ciertos libros del Antiguo Testamento, pero este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto permite ratificar las fechas más antiguas de los escritos que los teólogos conservadores siempre hemos defendido. Eh, pasa, bueno, el Antiguo Testamento fue hecho con mucho cuidado. Los copistas hebreos, esto es un dato que todos conocen, eran muy escrupulosos en contar las letras de tal manera que el original sea exactamente como la copia, y eso ha permitido que el Antiguo Testamento en hebreo tenga pocas variaciones textuales. No pasa lo mismo con el Nuevo Testamento. Si bien el Nuevo Testamento, en principio, los copistas eran judíos y también tomaban como escritura el Nuevo Testamento y lo copiaban con mucho escrúpulo, luego las copias se fueron distribuyendo en Egipto, se fueron distribuyendo en, en lo que era el Bizancio, eh, y las copias no eran tan cuidadosas como en principio deberían ser. Además, se iban haciendo ciertas correcciones, ciertas añadiduras o explicaciones, ciertas interpolaciones, como se llama. Entonces, el texto llegó a estar un poco, no sé si decir corrompido, pero no reflejaba fielmente el texto original. Se ha hecho un trabajo científico, erudito, de componer esas aproximadamente 5.000 copias que existen en griego, y hoy tenemos lo que se llama un texto crítico. El más utilizado hoy es el texto de el NA28, es la última versión, se llama así por Nestle y Alan, son los dos eruditos que han hecho esta composición del texto griego, recopilando los distintos textos existentes, y se ha logrado formar lo que se llama el texto crítico, que se trata de depurar. De todas maneras, queda a la labor del crítico textual todo un trabajo de llegar a entender y a llegar a reflejar lo más fielmente posible el texto original. Por eso la necesidad también de nuevas revisiones de las distintas traducciones, digamos. Ninguna traducción es perfecta, pero tenemos que entender que hay todo un trabajo científico, también un cierto arte y también la iluminación del Espíritu Santo necesaria para hacer las revisiones del Nuevo Testamento en base a ese nuevo texto crítico. También se usa el texto de la Sociedad Bíblica Unida, que va por la quinta versión, cada una con sus características. Los que tenemos, yo uso los dos. Tengo el NA28 y tengo el SBU 5, porque cada uno toma distinta cantidad de variaciones textuales, y es muy importante también para el que quiere incursionar en esto el texto de Bruce Metger, que fue uno de los que formó el grupo de, de conformación de ese texto crítico, y son muy importantes sus notas para trabajar con las variaciones textuales, ¿no? Así que, en definitiva, lo que tenemos que tener claro, hay un texto recibido que fue muy valioso en su época para hacer las traducciones de Casiodoro Reina usó ese texto recibido. Actualmente existe todavía ese texto recibido
Scribner es uno de los autores que ha hecho la recopilación de ese texto recibido y lo tenemos hoy. Existen las variaciones textuales de Ticheslow, de Hort, de Tresegles, y existe el texto crítico de Nestle Aland y el de la Sociedad Bíblica Unida. Ahora, el trabajo de crítica textual es un trabajo muy minucioso, arduo, tiene su técnica, eh, pero es bueno que los hermanos sepan que hay mucho trabajo detrás de una traducción, de una nueva versión, y habrá quienes están más acertados que otros, pero eso ya es cuestión de comparar distintas versiones y tratar de sacar lo mejor que se pueda, ¿no? Si no se conocen los idiomas originales. Tal cual. Es interesante porque, a ver, hay mucho cuestionamiento de la Biblia que usás, de qué originales proviene, ¿no? Y están los detractores y defensores tanto de uno como del otro. Por eso es interesante analizar la historia, ¿no? Carlos lo comentaba hace un rato, ¿no? Y lo interesante de Erasmo cuando traduce todos los escritos no estaban todos en el mismo idioma. Cuidado con eso. O sea, en el texto Receptus, la mayoría de los escritos están en aproximadamente 8 o 9 idiomas. La razón era porque precisamente el propósito de Dios para la iglesia y a través de esta inspiración del Espíritu Santo, ¿no? A través de las cartas, era que llegara a todas las personas. Carlos mencionaba los costos que habían en aquella época para poder tener un escrito. Y más allá de los costos, el material que se usaba, que también mencionó 3 materiales utilizados en ese entonces, tenía un tiempo natural de uso, de duración. Tenían que ser automáticamente reemplazados. Bueno, eso mucho más pensando en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo las copias se hacían para compartirlas con. Y también hablaba Carlos de lo que sucede con los idiomas, ¿no? Hay algo que en lingüística muy por encima, no es mucho más profundo, pero está lo que son los sociolectos, que son los que determinan, aún dentro de un mismo idioma, el uso no solamente de la dinámica de los tiempos verbales, sino también del uso de las palabras, utilizando también algunas palabras locales que son necesarias tener en cuenta a la hora de traducir. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con los detractores y con los defensores de distintos textos, ¿no es cierto? De tanto el Receptus como el crítico, hay muchos que dicen, bueno, en los que están con el Receptus hay versículos que no están en el crítico. Bueno, pero ¿de dónde vienen? También Carlos mencionó brevemente el tema del griego, ¿no? Cuidado que el griego, se me fue el nombre ahora, el griego antiguo, no es igual a lo que, obviamente, ni siquiera lo que es hoy, ha sufrido variación el idioma en el transcurso de los tiempos. Entonces, para poder llegar a expresar algo que decía el escrito, tenían que interpretarlo. Había que interpretar lo que quiere decir. Entonces, no es que se haya agregado, o sea, es un juicio muy, muy banal el que se suele hacer sobre eso, ¿no? Estos agregaron, estos quitaron. Hay que entender y conocer, por eso es importante la historia, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Agregaron? ¿Quitaron? No, de hecho, hasta de los textos del Códice Alejandrino, que está el Códice Vaticano,
Hay otro más, se me fue el Sinaítico, puede ser, sí. El Vaticano y El el Sinaítico están. Sinaítico y el de Besa, el de Besa es uno de los mejores y el Vaticano, pero hay, hay 76 códices. Eh, entonces, bueno, hay códices, hay leccionarios y hay, eh, bueno, se me fue el otro, hay tres tipos de manuscritos que se utilizan, eh, o sea que es la sumatoria de esos 5.000 que les decía. Cada uno Y con hay, su, hay algo con su particular familia, ahí. ¿no? Carlos también mencionaba llegó hasta la santa de las Biblias, como se le dice a veces, ¿no? La Reina Valera, parte de la historia. Vos sabés que desde las 60 en adelante, y creo que parte de las 60, si mal no recuerdo, tiene, dentro de esta actualización está el texto crítico. Y en todas las que vienen se están incorporando, tiene una influencia muy grande del texto crítico. Es por eso que también decir que nosotros tenemos o históricamente se ha usado una versión de texto Receptus, es también una verdad a medias. Cada actualización se ha ido haciendo de acuerdo a lo que se ha ido. Carlos también lo mencionó, y no mencionaba de lo tan cercano, mencionaba de lo lejano, ¿no? De hecho, aquellos que dieron su vida por osar tomar lo que había y traducirlo a su idioma. Muchos que defienden y que atacan a John Nelson Darby dicen que sus errores de interpretación de determinadas doctrinas eran por precisamente esa osadía que tuvo de tomar y traducir en base a lo que tenía, ¿no? Y cuidado que siendo así o no, gracias a Dios por hombres que se animaron a escribir lo que interpretaban, con sus aciertos y con sus errores. Porque si hoy nosotros podemos sacar conclusiones distintas, es porque alguien se animó a expresar lo que entendía. Y en base a eso nosotros hoy podemos tener una dimensión del credo, voy a decir de credo más que teológico, aunque hay una dimensión teológica muy, muy profunda y muy amplia, pero sí un conocimiento del credo, en qué creemos, espero que todos conozcamos en qué creemos y profundicemos en eso, que tiene mucho que ver aquellos que se animaron a escribir algo que la historia, no la historia, sino pasado muchos años, se critican, como tanto desde la línea de Darby, de Calvino también, y un montón de personas que se animaron a tomar la pluma y decir, a ver, yo entiendo esto, y lo que tengo es esto, y bueno, nos dieron las bases para comenzar a revisar y construir lo que hoy entendemos. Dos cosas quería comentar. Ah, perdón. Dos cositas rapiditas, mira, antes que sigan ahí. Hablábamos recién bueno, cómo venía desde el verdadero original hasta todo lo que se expandió a lo largo de la historia. Viste que muchas veces cuando se produce un debate dicen, volvé al original, o sea que hoy por hoy hablar del original no es el original que uno cree que está leyendo. Entonces muchas veces cuando hay recursos bíblicos como en internet que aparece la Biblia, ¿cómo se llama? Una traducción del griego, ¿verdad? No sería tampoco la original, ¿no? Eso lo dejo ahí. Segundo, tengo algo que ustedes no tienen y voy a pelear con los dos. Es una revisión muy fresquita que debe tener entre 6 meses y un año. Es una Biblia, aunque la tengo, la voy a acercar. Es de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Miren, está sin abrir, ¿no?
No sé si sabían ustedes de eso, ¿sabían? Sí, Algo. sí, estuve en la primera parte porque ahora sale la Biblia completa, pero se hizo primero el Nuevo Testamento Claro, y claro. estuve colaborando en algo de eso. Y sí, digamos, sería una actualización de la 1909, o sea, la Exacto, necesaria revisión de la 1909, pero esa Biblia está hecha en base al texto Receptus, ¿no? Al texto recibido. Los hermanos que están con ese trabajo que realmente es muy bueno, pero hay que tener en cuenta que ellos defienden a rajatabla el texto Receptus y no son críticos del texto crítico, como buenos reformados. ellos, Este, yo una de las cosas, sí, lo que te iba a decir hoy, que yo recomiendo a los hermanos que quieren entrar en este debate, ¿no? De texto receptus, texto crítico y toda esta cosa. Si uno va a hablar de esto, tiene que hacerlo con conocimiento de causa y no ponerse a hablar de cosas que no conoce. Y para esto hoy hay muchas herramientas que están a disposición de todos. O sea, a lo que me refiero es que no seamos perezosos y nos pongamos a estudiar, porque hay software como el Isword, por ejemplo. No hablemos de Logos. Yo utilizo Logos, que es una herramienta extraordinaria y el que la puede tener, le recomiendo que la utilice. Pero si no puedes acceder a una plataforma como Logos, está Isword, que es gratuita, y está ahí los distintos textos. Está el de Tischendorf, está el de Tрешegler, está eh, el texto crítico, están todos. Entonces uno puede hacer ese trabajo de comparación de los distintos textos y compararlos con las distintas versiones. Se puede poner en paralelo y comparar, porque no hay ninguna versión perfecta. Entonces ver cuál es la que más se aproxima al texto original. Y ojo que hay algunas que en un texto, me refiero a un versículo, se puede aproximar más que otra. O sea, no hay ninguna que uno, a veces me dice, vos qué recomiendas, qué Biblia recomiendas. No hay la versión perfecta. Ahora, si vos quieres hilar fino, tienes la posibilidad con una herramienta como eWord de poner en paralelo de las distintas versiones y comparar y ver cuál es la que más se acerca al texto original, ya sea el texto recepto o el texto crítico. Eso es una cuestión que cada uno, cada estudioso tiene que examinar. Eh, Hoy se utiliza el eclecticismo, o sea, no hay, ajá, yo me voy por este o me voy por este. No, hay que hacer todo un trabajo de revisión, de análisis externo e interno de cada pasaje a la luz de las distintas herramientas que uno posee para decir, bueno, me inclino por esto, me inclino por el otro, pero hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con trabajo. Esto también es sudor de la frente y quemarse las pestañas. Entonces, yo no quiero desalentar a los hermanos que sencillamente buscan leer la palabra, pero si vamos a hablar de estudio profundo y de entrar a criticar distintas posturas, hay que quemarse las pestañas. Eh, Y también, de paso digo, aprovechar estas herramientas que tenemos hoy gratuitamente, como son los interlineales. Isword tiene un interlineal, el interlineal de Francisco La De la Cueva, cueva. donde uno puede ver el texto griego y abajo puede ver la traducción al español e inclusive la morfología de cada palabra. Entonces, vamos haciendo un trabajo serio
estudio bíblico, digamos, y de posible traducción a nuestro idioma. Viendo todo esto y las preguntas que suelen hacer, no te vamos a hacer preguntas que son a veces sin sentido, ¿no? Como qué versión. Pero a nivel personal, ¿qué opinás de las versiones que procuran hacerla entendible en función del lenguaje, no en función del original, sino en función del lenguaje? ¿Qué beneficio, qué pro y qué contra tendrían en la realidad? Bueno, las versiones en general podemos dividirlas en dos, la traducción formal y la traducción dinámica, ¿no? La traducción formal que trata de hacer una traducción literal sin interpretación. De ese tipo son la Reina Valera, de ese tipo es la versión moderna de Pratt, la Biblia de las Américas. Son traducciones formales que tratan de vertir del original al español palabra por palabra. Obviamente es necesario un análisis literario porque no hay traducción exacta de un término a otro. Cualquiera que lea un interlineal se va a dar cuenta que sería imposible traducir literalmente porque no se entendería nada, sería un texto muy rudo, muy crudo. Pero en el otro extremo están las versiones dinámicas, como son la nueva versión internacional, como la nueva traducción viviente, que no traducen literalmente, sino que traducen conceptualmente, traducen pensamiento, digamos. Y en esas versiones hay mucho peligro de que se introduzcan los conceptos teológicos del traductor o una determinada tendencia teológica. Son traducciones que se pueden usar, digamos, a título devocional, para dar un entendimiento a ciertas personas que les resulta difícil las versiones literales, más formales. Pero creo que se está haciendo un esfuerzo muy bueno actualmente de traducir la Reina Valera en lenguaje que también podamos leerla en nuestro ambiente latinoamericano, sacándole el vosotros por el nosotros y cambiando ciertos estilos literarios, entonces se va haciendo comprensible. De paso, digo, hay muchas versiones de la Reina Valera después de la 60. Una versión ruda y cruda es la 77, donde estuvo Francisco Lacueva en la traducción. Y otra, para los que gustan del texto crítico, es la versión 2015. La 2015 es una versión que está hecha en un lenguaje actual y con el texto crítico. Entonces, hay para todos los gustos, pero yo recomiendo para los que quieren estudiar la palabra de Dios que vayan por las que son traducciones formales y no por las traducciones dinámicas, porque Dios se comunicó en palabras, no en conceptos, no en pensamientos. Entonces, es muy importante atenerse a las palabras inspiradas por Dios. Tal cual. También tenemos un serio problema en la cultura actual, ¿no? En esta que es donde la globalización ya no es algo potencial, sino que es algo real. Y en este sistema que se ha generado de comunicación, tristemente no existe ni la verbalización ni la escritura como medio fundamental o elemental de comunicación, ¿no? Es decir, han cambiado los códigos, han cambiado, se ha cambiado inclusive hasta
la cultura. Nosotros hablamos de leer, pero a ver, ¿entre qué generaciones podemos hablar de leer y estudiar, profundizar, comparar? Es ahí donde tenemos el gran dilema, ¿no? Es muy complejo dentro de la realidad contextual en la que está la iglesia hoy, el poder encontrar hermanos que quieran leer, que quieran leer. Van a alimentarse a veces los fines de semana o en los momentos congregacionales, pero en la casa. Y uno de los grandes problemas que hay para no leer o para ejercitarse en la lectura, no sé qué opinás de paso, lo incorporamos porque está relacionado, ¿no? Es la avalancha de todas las mañanas. Yo tengo uno que a las 5:30 en punto me suena, ¿no? Ya lo tengo en silencio, ¿no? El primer devocional me ingresa a las 5:30 de la mañana y a partir de ahí no para en todo el día. No para. Nelson, Y hay hermanos que lo reciben y lo reenvían. Ni siquiera sé si lo leen, ¿viste? Pero lo reenvían. Sí, Mati. te pregunto, ¿ese de las 5:30 de la mañana es número de acá de Santiago? No, el número No, de imposible. acá a 2 cuadras de mi No, casa. ¿No? yo conozco, no voy a dar nombre, pero yo conozco una persona que entre las 5 y 5:30 manda a los grupos devocionales a esa hora. No soy No, yo, capaz porque yo no acostumbro a que, mandar, ¿no? Pero que reenvía eso. Bueno, hay que reenviar. Yo sé que hay varios de los que escuchan que lo reciben, ¿no? De hecho, el nombre lo amerita, ¿no? Y es culpable. Yo no tengo nada que ver con esas personas, pero es el canto del gallo. Arranca tempranito, ¿no? Bien temprano. Pero más allá de ser eso, que lo hace, de hecho, lo generó mi hermano y hay un grupo de hermanos que comparten. De hecho, en breve sale, estoy spoileando lo que viene, sobre Aarón, eso me tocó a mí. Eh, es el hecho de que a veces se reemplaza la lectura bíblica por leer devocionales. Y eso me parece que atenta contra el crecimiento, contra la madurez del creyente. No sé qué opina Carlito. Sí, yo creo que tenemos una sobresaturación de información en este tiempo por las redes y, y un deseo de exposición, ¿no? De personalismo por ahí bastante malsano. Y espero que nadie se sienta ofendido con esto, pero la verdad es que por esto de exhibirse en las redes sociales, muchas veces descuidamos nuestra esfera de trabajo, de acción, el lugar donde Dios nos ha puesto. Eh, Cada uno ha sido puesto en una iglesia local y tiene la responsabilidad de trabajar en su iglesia local y en lo que pueda ser de bendición a a todos los hermanos, pero eh, muchas veces nos metemos donde no nos llaman. Yo había un tiempo que compartía todo lo del programa de radio que yo hago, la radio que hacemos, y me di cuenta de que, a ver, el que quiera, la escucha, lo ve, si le es de bendición lo busca, pero estamos con un afán como de figurar, ¿no? Y de estar en las redes, porque si no estamos en las redes, como que no existimos. Este, y realmente creo que dedicamos un tiempo precioso a, a estar en las redes en vez de estar en lo que deberíamos estar, que es estudiando la palabra. Em, los devocionales son buenos en su lugar. eh,
pueden ser de bendición, pero nunca deben reemplazar a la palabra, ni tampoco la lectura de libros, ¿no? A mí me encanta leer, dedico horas a la lectura, pero si esa lectura de libros reemplaza a la palabra de Dios y el buscar a que Dios me hable a través de su palabra, entonces estamos quedándonos en la niñez, ¿no? En el infantilismo espiritual, no hemos aprendido a alimentarnos por nosotros mismos. Yo creo que uno de los problemas hoy es que la gente no sabe leer la Biblia. Tenemos un analfabetismo escritural y de eso somos responsables todos los que estamos eh, enseñando de alguna manera en la iglesia, enseñarle a la gente cómo leer la Biblia y cómo entender la Biblia y cómo encontrar la palabra de Dios para mí cada día. No la que otro encontró, sino la que yo puedo encontrar, la que me pone en contacto con Dios, y esa es la palabra que me alimenta a mí. Entonces, aprender a hacer un estudio bíblico, aprender a hacer un estudio devocional por mí mismo, es una tarea en la que deberíamos estar involucrados todos, no tanto querer meternos en las redes sociales, sino enseñarle a los que tenemos cerca cómo entender, aprender y recibir la palabra de Dios. Excelente. Son puntos muy importantes porque, bueno, justamente la red social hoy muchas veces lo compartimos, inclusive acá, ¿no? Los hermanos a veces se pasan más tiempo en TikTok, no solo haciendo el devocional o leyendo o escuchando una prédica, sino más bien compartiendo memes. Y la iglesia hoy se está transformando en ese club social de memes, ¿no? Es un punto fuerte también. Estabas por preguntar algo, me parece, Nelson. No, sí, estaba escuchando, o sea, ahí pensaba cuando Carlos hablaba, ¿no? de enseñar no solamente a leer, sino a entender, ¿no? Que eso es vital. Hay una negación también en grupos conservadores, tristemente, ¿no? Al uso de determinados determinados talleres o enseñanzas y demás. Viene a mi mente por ahí algo en lo que Carlito tuvo culpa cuando estábamos en Mendoza, ¿no? Hablar de hermenéutica, homilética, cómo criticaron, me acuerdo en los talleres que se hicieron un campamento en la Guevarina, homilética y hermenéutica. Fue el primer taller de homilética que hice en mi vida. Que habíamos dejado la Biblia de lado era lo mínimo que algunos comentaron, ¿no? Y estoy hablando hace 40 años atrás, más o menos. Y hoy, No saquemos cuenta. No saquemos cuenta. Y hoy, tristemente, muchas veces cuando hablamos sobre la importancia de la hermenéutica, es algo que no hace mucho tiempo escuché de un hermano, ¿no? Y entonces, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo? A ver, el Evangelio nos llega no solamente, o sea, nos llega a través de personas transformadas, pero el Evangelio nos confronta a través del entendimiento, de la razón, de este atributo comunicable de parte de Dios que nos permite a nosotros poder entender y llegar a comprender nuestra condición, ¿sí? Cuando el hombre rechaza el Evangelio, no es porque rechaza que le hablemos de Dios, es porque llega el momento en que entiende que hay una condición de la que se tiene que hacer cargo ante un ser superior y dice, si hasta ahora estoy bien, esto no lo quiero, punto, pero lo comprendió. Cuidado con eso, ¿no? No quiere saber nada con eso, lo rechaza, pero el Evangelio llega a la comprensión de mi condición para entender la necesidad de la cruz y del arrepentimiento y el clamor para perdón de pecados. El crecimiento es algo similar, ¿sí? Por eso es importante que le dediquemos tiempo no solamente a la lectura, sino a entender cómo
debo leer, cómo debo de interpretar, ¿no? Y es un proceso como los chicos, ¿no? Un niño, uno no le explica cuando comienza a caminar que si pone el dedo en el enchufe, hay una generación a través de, del agua que a través de las turbinas genera corriente que pasa a transformadores, que llega a 220, llega a este enchufe y te va a dar una patada que te puede matar. No le decimos eso, le decimos simplemente no lo toques. Y es más, es muy raro que los padres le terminen enseñando ese concepto de dónde viene la energía, cómo se transporta y demás. Pero sí le enseñan el cuidado. Y después lo dirigen hacia un espacio llamado escuela, donde va a ir aprendiendo determinadas cosas. En el plano espiritual tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, hay cosas que en una etapa de este desarrollo espiritual simplemente hay que decirlas. No hay que llenarlo de una información que no puede comprender. Alguien que recién recibe a Cristo, hablarle de la importancia, porque muchos están predicando si Jesús se hizo carne o no, fue una imagen, entonces vamos a hablar de la unión hipostática porque era Dios hecho carne, y ¿qué va a entender? No, o sea, a ver, no, es simplemente esto, y de a poco vamos guiándolo y enseñándole. Es decir, ¿a qué voy? Que mucha de la carencia que hoy hay de lectura y de interpretación bíblica es porque aquellos que, me incluyo, estamos en el liderazgo, no le hemos dedicado el tiempo necesario a poder guiarlos y enseñarles la necesidad de. Enseñar la necesidad de. De hecho, la pandemia, siendo un momento histórico para volver a la palabra, fue un momento histórico donde volvimos a los devocionales. Fue impresionante, llegaban devocionales de todos lados, nosotros recibíamos de todo el mundo y vos decías, qué bueno, bueno, no podías salir de la casa, entonces te ponías a leer algunos interesantes por la dialéctica, el uso del lenguaje, aún siendo en español, pero no hubo un trabajo no motivacional, porque ese es otro problema. No tenemos que motivar, tenemos que incentivar, tenemos que enseñar. Y es muy distinto. La motivación dura un momento, ¿sí? Dura un momento. La enseñanza es algo que perdura cuando se aprende. Entonces, es importante que volvamos a eso y que no le tengamos miedo a esas palabras raras, ¿no? Hermenéutica, teología propia. No, ¿qué es eso? No, sí, es lo que vos estás teniendo, si no querés escuchar nada, es tu teología. Querés conocer un poquito más de dónde viene lo bueno y lo malo de eso. Tenemos que procurar ir hacia eso. Lo bueno, también vamos a rescatar que hay un interesante número de jóvenes. Creo que hacía años que no veía apologetas o apologistas, le llaman también, para mí es apologeta la palabra a utilizar, que han surgido, muchachos jóvenes realmente con un conocimiento sorprendente y enfocados en la defensa del Evangelio, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero debemos enseñar para que todos, porque es para todos, que debemos prepararnos para presentar defensa cuando se nos demande de nuestra fe. Así es. En estos 10 minutitos, hablando un poquito de la vagancia cristiana a la hora de leer la Biblia, ya sabemos que la solución está en nosotros como líderes de la iglesia de tener que instruir y enseñar a los hermanos, contagiar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A ver. Acá hay varios hermanos, yo estoy viendo,
y no se están animando a preguntar, así que voy a animar también a que hagan unas preguntas. En estos minutos vamos a darle a Carlitos ahí. ¿Cómo hacemos para contagiar? Usaste la palabra, Nelson, ¿verdad? ¿Dijiste contagiar? ¿Incentivar a los hermanos a Enseñar. volver a enseñar, a volver a la lectura? Mira, cuando uno hace el devocional, vamos a empezar por el devocional a manera personal, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla de hacerlo es que cuando uno toma una porción de la palabra, se haga ciertas preguntas. Eh, por ejemplo, eh, ¿hay aquí algún mandamiento que tenga que obedecer? ¿Hay alguna promesa que tenga que reclamar? ¿Hay algún mal ejemplo que tenga que evitar? ¿Hay un buen ejemplo para imitar? ¿Hay algún pecado para evitar? ¿No? ¿Qué me enseña esta porción de Dios? ¿Qué me enseña esta porción de Cristo? ¿Qué me enseña de la iglesia? ¿Qué me enseña de la familia? ¿Qué me enseña de mi condición personal? O sea, ¿me está marcando algún pecado personal que tenga que confesar? Entonces, cuando uno comienza un devocional y ora como David, abre mis ojos para que vea la maravilla de tu ley. Entonces, el Espíritu Santo te va guiando en eso. Ay, hermano, como decía Nelson, ¿para qué está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está para iluminar tu mente y tu corazón para que puedas ver lo que de otra manera no verías. Pero eso no te quita que tengas que leer la palabra, que tengas que escudriñar la palabra y hacerte preguntas sencillas, hacerle preguntas al texto, porque el devocional es un diálogo con Dios, ¿no? Dios me habla a través de su palabra y yo hablo con Dios por medio de su palabra. Hay un lenguaje comunicacional común a Dios y al creyente que es la palabra de Dios. Hay veces que no sabemos qué orar. Bueno, orar la palabra. O sea, si vos encuentras una promesa, Señor, te pido que cumplas esta promesa en mi vida. Si encuentras un pecado, confesar el pecado y confesarlo con nombre y apellido como lo menciona Dios en su palabra. Si encuentras un ejemplo para imitar, Señor, dame las fuerzas para poder ser como pides en tu palabra, para imitar buenos ejemplos. Entonces uno entra en un diálogo con Dios. Dios me habla a mí por su palabra, yo le hablo a Dios por su palabra. Esa es la forma sencilla de hacer un devocional, de ver, de entender y de aplicar la palabra de Dios a mi vida. Si quieres hacer un estudio más profundo, ya hermenéuticamente, un método de estudio inductivo de la palabra de Dios, lo primero que se tiene que hacer, esto ya para los que están en el ministerio, siempre digo un estudio inductivo antes de hacer un estudio deductivo. Primero hay que empezar por observar el pasaje, interpretar el pasaje, correlacionarlo con otros textos bíblicos y aplicarlo en forma práctica. Ahora, esto, bueno, Nelson se acordará nos llevó una semana desarrollarlo, o sea, no lo vamos a desarrollar aquí, pero es una técnica muy sencilla, muy simple, que nos orienta en observar qué es lo que dice el pasaje, interpretar qué quiere decir el pasaje y aplicar cómo lo aplico a mi vida personal, a mi vida familiar, a mi iglesia. Eh, Son herramientas útiles, sencillas, que nos orientan tanto en el estudio devocional como en el estudio bíblico. Eso, el estudio inductivo nos lleva a hacer teología bíblica y el estudio deductivo nos lleva a hacer teología sistemática. Pero de paso digo, todos somos teólogos. Todos tenemos
una manera de entender la palabra de Dios y de explicar la palabra de Dios. Ahora, que nadie diga la teología no es necesaria, porque si vos vas a predicar el evangelio, estás aplicando teología. Cuando vas a decir, Dios ama al pecador, de tal manera amó Dios al mundo, estás hablando de teología propia. Si estás diciendo el hombre es pecador, todos hemos pecado, estás hablando de antropología. Si estás hablando Cristo vino a salvar al pecador, estás hablando de soteriología. Si estás diciendo el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y justicia, estás hablando de neumatología. O sea, todas las ramas de la teología las estás aplicando en un mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es tu concepto teológico de cada uno de los puntos del mensaje del Evangelio? De una u de otra manera, todos hacemos teología. Algo Muy bueno interesante a destacar, ¿no? Mucho de lo que mencionó al comienzo, yo lo escuché en mi adolescencia en 2 ocasiones, o en 3, en realidad en 3. La primera con la tía Fina, Ernestina Manach de Aguilera, ya con el Señor, a los 11, 12 años. Después en ese campamento de la Guevarina donde se hicieron los talleres, y después, luego de mucho debate y discusión, que logramos tener la reunión de adolescentes y nosotros, recuerdo, elegimos el maestro. No sé si Carlitos se acordará, ¿no? Pero nosotros lo elegimos a él, ¿no? Y vino a darnos clases entretenidas y divertidas, porque nos hablaba de todo esto. Y uno puede decir, no, sí, qué aburrido, pero con 13 años, tomando todo esto, incorporándolo en la práctica cotidiana, es enseñanza. Es decir, quizás de todos los que estábamos allí, no hay muchos quizás que continúen, pero la semilla sembrada dio sus frutos. La iglesia tiene que hacer eso. Hubiese sido más cómodo que viniera, jugáramos al ping-pong, que Carlitos juega muy bien, pasáramos un buen momento, no, nos sentaba y nos entraba a machacar. Biblia, Biblia, Biblia. Es algo que tristemente hoy, no sé en cuántas congregaciones locales se está haciendo con los adolescentes. Porque queremos solucionar un problema de grandes cuando en realidad es algo que tenemos que trabajar desde la niñez, la adolescencia. Yo creo que las historias bíblicas las aprendí en la niñez con las maestras. Y era enseñanza y era Biblia, porque nos hacían leer, leían y después nos contaban con otras palabras lo que acabamos de leer. Era más interesante escucharlas a ellas, pero había que leer la historia. Después era todo un proceso. Hoy es cada vez leamos menos, disfrutemos más. Y es algo que tristemente no es problema de las nuevas generaciones. Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando analizamos la problemática de la iglesia y hablamos de los jóvenes, de los adolescentes, es porque no se quiere reconocer. Es más fácil criticarlos a ellos que hacer un mea culpa, porque el problema los tenemos los mayores. Que los jóvenes sean y tengan esta dinámica relacionada con la Biblia, con la vida personal de comunión con Dios, es una problemática de los mayores, no de los jóvenes. Es un sentarnos a repensar qué no hicimos para que esto que hoy es sea lo que es, porque es por algo que no hicimos. Porque como decía recién, no éramos muchos los adolescentes, pero 7, 8 éramos. Creo que de los que éramos 4, seguiremos el 50% en los caminos del Señor. Uno con pasión por leer, Adrián Martínez, por ahí uno dedicado a la obra, y el resto, bueno,
congregándose al menos. Pero eso no se hubiese logrado si no hubiese habido un trabajo sistemático de enseñanza, o sea, de que si va a la escuela dominical, a mí me encantó el cambio de escuela de nombre, ¿no? De escuela dominical a escuela bíblica, porque yo crecí en escuela bíblica, no crecí en escuela dominical, que se hacía el domingo, sí, se hacía el domingo, pero era escuela bíblica, porque de que tengo uso de razón, era sentarse y era Biblia, 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 hasta que pasamos la adolescencia y entramos en la juventud. No había manera, o te escapabas de eso o algo te quedaba. Algo abrazaba como una dinámica cotidiana de vida. Perdimos a Matías. No se fue a dormir la siesta. Ah. No. Vos viste que estoy mirando unos mensajes ahí atrás. La verdad que hay un reencuentro histórico entre ustedes. Lo que sí delató la edad y delató la edad, le gané un debate a Nelson. Eso no te hace a vos más joven. Yo era muy chiquito en esa época. Por eso. Claro. Él dijo adolescente, así que no hay vuelta atrás. Ahora tengo para próximos programas de quitarme con Nelson ahora. Bueno, estamos... Es cierto, mira, a Carlos creo que la última vez que lo vi, si mal no recuerdo, fue en Santiago del Estero, cuando fui, una de las tantas veces fui a Calle Andes, que nos invitaron a cenar con Evelyn, y estaba también en ese entonces la mamá de Evelyn, si mal no recuerdo. Ajá. Y fuimos a cenar, con las nenas eran chiquitas, hoy veo que ya son señoritas, hace muchos años. Qué bárbaro. Cómo pasa el tiempo, la verdad, ¿no? Y hay historias, hay historias con Carlitos. Pero todo eso me parece que fue ayer nomás. Carlitos, ¿cómo se portaba Nelson como alumno? Muy bueno. Él y Ever. Bien. Bueno. Muy bueno. Eso es bueno. Bueno, estamos llegando casi al final. Voy a dar un lugar a cada uno si quiere dejar una reflexión con respecto a lo que estuvimos hablando en esta noche. No, yo se lo voy a dejar a Carlos y simplemente recalcar lo que decíamos recién. Aquellos que están en el liderazgo y que nos están escuchando, es tiempo de repensar lo que están haciendo, lo que estamos enseñando, porque estamos sembrando para el futuro, ¿sí? Y a mí la verdad me enoja, porque me enoja interiormente cuando escucho que no hay hermanos que asumen el compromiso para continuar la labor. No, a ver, no. No te acercaste a nadie, no le enseñaste a nadie, no tuviste pasión por transmitir el amor a Dios, el amor al Dios de la palabra, no lo tuviste. Entonces hacete cargo. Siempre hay algún Josué, hay algún Ur que se acerca para ayudar. Algún Aarón, ¿no? Es interesante esa historia, ¿no? Aarón era el viejo, era grande, hermano de Moisés, pero le sostenía la mano también un adolescente, Ur. Ur era joven, y el que estaba peleando era un joven en su plenitud, que era Josué. Y todos estaban interactuando, 3 juntos, otro en el campo de batalla, pero cuando se debilitaba la mano, ¿qué hacía? Miraba hacia el monte. Es un trabajo integral. Entonces creo que tenemos que volver al trabajo integral en las congregaciones locales. Adelante, Carlitos. Bueno, la verdad que ha sido un gusto poder estar compartiendo con ustedes y
este reencuentro, ¿no? Con el pasado, con los afectos y con todo esto que eh, me hace recordar siempre el, el interés en amar la palabra de Dios, ¿no? Hay un himno que nosotros cantamos que dice, ama la vida. Se congeló, parece. Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahí- Eh, bien. Eh, no hay que caer en una bibliolatría, ¿no? Pero hay que amar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Nadie conoce a Dios si no es a través de su palabra. Y esto, yo sé que hay hermanos que dicen, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, para eso Dios ha dejado el Espíritu Santo, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo utiliza medios, utiliza herramientas y tenemos muchas advertencias en el libro de Proverbios de no ser perezosos, ¿no? Uno de esos proverbios dice que el perezoso tiene el plato en la comida, pero no la lleva a su boca. Y nosotros tenemos que enseñar a comer, tenemos que enseñar a alimentarse. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Y los hermanos que dicen que el Espíritu Santo es suficiente se están olvidando de llevar la cuchara a la boca. Eh, Uno a su hijo no puede alimentarlo toda la vida, tiene que enseñarle a que se alimente por sí mismo. Y de eso hemos estado hablando. Un papel fundamental de los que estamos en el ministerio es enseñarle a las próximas generaciones a alimentarse por sí mismos. Si no hacemos esto, eh, vamos a morir de hambre. Mm. Vamos a quedarnos y solamente nos alimentamos de los videos, de los TikTok, de los devocionales ya hechos, de la comida manufacturada. Este, vamos a morir. Lamentablemente en la historia de la iglesia uno ve muchas congregaciones que ya no están. Hablaba con un amigo que estuvo viajando por Medio Oriente y yo le preguntaba, ¿y dónde están las iglesias? ¿Dónde está Corinto? ¿Dónde está Esmirna? ¿Dónde está la Odisea? ¿Qué pasó? Se murieron de hambre. Que no nos pase eso a nosotros. Tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra de Dios. Y esto es una responsabilidad. Los que tenemos cierta experiencia, enseñarles a los nuevos, a los que vienen. Creo que la tarea de discipulado, y espero que a nadie le caiga mal la palabra, porque hasta esto alguna vez me criticaron, pero el trabajo de discipulado es fundamental. Nosotros muchas veces creemos que tenemos que predicar el Evangelio y está terminada la tarea. No, ahí empieza la tarea. La tarea, la misión es ir y hacer discípulos y enseñarle que guarden todas las cosas que os he mandado. No termina la tarea con la predicación y con el bautismo, sino que hay que enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que no quiero ponerme en exhortador, simplemente en motivador. Motivador, pero el motivador de
de trabajo, ¿no? ¿No? De emociones. Motivar a trabajar en el reino, poner la mano en el arado, sembrar la buena semilla y orar para que caiga en buena tierra y lleve mucho fruto. Un gusto compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Igualmente, Carlitos, sí, una mención cariñosa también, aparte de, yo comentaba, ¿no? Hay historia, y es verdad, hay historia, ¿no? Y cuando me comenta que ibas a estar, me acordaba, digo, lo primero, obviamente, lo que uno piensa, ¿cómo lo puedo cargar a Carlitos? Pero venía a la mente algunas tardes, recuerdo de algunos torneos de ping-pong que se hacían en la casa de Carlitos, y yo era más chico que ellos, y nunca me dejaban jugar, y yo quería ganar, recuerdo que había una paleta que me la rompió mi hijo menor hace unos años, todavía la conservaba, ¿no? Que se la gané a Carlitos en una final. Y yo quería ganarle, ¿no? Y el recuerdo es que pude hacerlo porque iba en las siestas a practicar con don Carlos. Don Carlos es el papá de Carlitos. Y él me enseñaba, ¿no? Y él me decía, a Carlitos le tenés que jugar así. Le tenés que jugar, y logré ganarle. Y son, parece tonteras, ¿no? Pero cosas interesantes. La disposición de su tiempo, recuerdo, se levantaba de la siesta, me dedicaba una horita para enseñarme y la mamá siempre salía con algún aperitivo antes de que él se fuera a trabajar y yo obviamente volviera a casa. Creo que esas cosas por ahí uno no, por la distancia, porque también me fui hace ya 35 años de San Rafael, uno no pudo volver a compartir con ellos, pero bueno, con los que quedan, con los que están, es bueno recordar que aquellos que hoy no están entre nosotros, sus papás han dejado una marca, ¿no? Algo que vos podés decir, ¿qué tiene que ver con lo que veníamos hablando? Tiene mucho que ver, porque la Biblia no solamente se enseña, la Biblia se vive, y se vive con estas cosas sencillas. Aquellos que me conocen saben que Dios se llevó a mi papá cuando yo tenía 3 meses, y eran momentos, hoy mirándolo a la distancia, ¿no? Que quizás podría haber compartido con mi papá si Dios lo hubiese querido, pero alguien dedicó un tiempo, simplemente un tiempo que me marcó, me permitió ganarle a Carlitos, eso quedó en la historia. No habían celulares en ese entonces, si no hubiera sacado una selfie, tendría los memes ya ahí. Pero es importante, ¿no? La Biblia no solamente se aprende, sino que se vive. Y en esa vivencia están las cosas simples y sencillas que a veces pasan desapercibidos, pero impactan. Y algo interesante es que en ese entonces los papás de Carlitos y Silvina, que ellos iban junto a nosotros, nos congregábamos en la misma iglesia local, se congregaban en una asamblea bautista. Es decir, que la Biblia no se vive denominacionalmente, sino es una dinámica de vida cotidiana. Y se comparte, como dice Pablo en Gálatas 6:10, ¿no? En especial con los de la familia de la fe, y después obviamente con todos los demás. Es un lindo recuerdo que quería compartir con Carlos, que formó parte no solamente de mi adolescencia, sino algo que me marcó, y es un grato recuerdo de algo que sembraron sus papás. Bueno, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por ese recuerdo. Y bueno, te digo que entre nosotros me dejé ganar para que estés contento. Sabía que iba a decir eso, pero... Nelson, mientras hacía esa reflexión, me hizo acordar cuando este chiquito Lionel se comunicó cuando yo le empecé a enseñar fútbol. Bien, ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Vos sabés que Jaime Burnet siempre tiene un dicho, ¿no? Cuando hacíamos reuniones de varones, ¿no? Decía,
Mira, la reunión tiene que durar 45 minutos, porque al 46 alguien empieza a hablar cualquier macana. ¿Viste? Bueno, ya no 45, a pasamos ver, ¿cuánto estamos? 45 estamos. 1 minuto 45, 32, ya está, ¿viste? Listo, empezó Matías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Un gusto Estamos... poder compartir con ustedes. No, el placer es nuestro. La verdad que pasamos un hermoso tiempo aprendiendo, charlando, compartiendo historias. Vimos una parte emocional de Nelson. Ya lo voy a traer a Messi para que corrobore lo que estoy diciendo. Así que... Lo mío es corroborable, ¿viste? Lo mío, ahí estás. Acá, no hablé antes, no hablé antes. Me estás desafiando, pero bueno. Hay testigos de lo de Nelson. Hay testigos, sí. Yo tengo testigos después te voy a pasar un informe sobre mí en el fútbol. Bueno, vamos. Nos despedimos entonces en esta noche. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron acompañando. Lo que sí, bueno, les vamos a reclamar, no hicieron preguntas, estuvieron calladitos hoy. Pero bueno, muy bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos encontramos el próximo lunes a las 21:30. Así que Dios les bendiga. Bien. Bendiciones. Chao.